Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Observaron el video anterior. Fue una compañera declamando uno de los grandes poemas realizados por el escritor César Abraham Vallejo. Pero, ¿ustedes creen que nosotros sepamos con verdadera totalidad sobre su vida? No, pues a continuación, los estudiantes de la Universidad César Vallejo del segundo ciclo les hablará sobre algunos acontecimientos que pasó. Asimismo, sobre su pensamiento literario que éste tuvo a realizar sus distintas obras, cuentos, novelas, poemas, etc. Pero principalmente nosotros nos abarcaremos en la novela El Tungsteno. Esta novela nos lleva a una verdadera reflexión sobre las exclusiones de las personas indígenas y sobre todo el maltrato que tenían esto y más los trabajadores indígenas mineros. Esta, sin más decir, también es importante recalcar que esta novela no se hubiera publicado sino gracias a su pareja o esposa, Georgette Field. Y por último, quiero terminar con una pregunta, que es que si realmente el escritor buscó llegar con esta novela a la justicia hacia estos. Y si quieres saber más, continuemos. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. Aquí fue el hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Francisco de Paula Vallejo Benítez fue su padre, una figura indispensable en su crianza. Su madre fue María de los Santos Mendoza, quien procuró encaminarlo por su fe católica. El escritor tenía 10 hermanos. Él era el menor. César Vallejo se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que él se convirtiera en cura. Fue un niño con varias cualidades, tuvo una formación antigua, llena de valores y siguiendo el digno ejemplo de su familia. Desde muy pequeño demostró mucho empeño para sus estudios. De niño él estudió en el centro escolar número 127 de su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Un año después se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Ocurrió lo mismo en 1911 cuando se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina de San Fernando. Nos da a conocer esta experiencia que tuvo en la cárcel. Fue devastador, marcándolo de por vida, gritando en silencio su inocencia. Así fue que Vallejo, por tantas injusticias y abusos que se cometía en la cárcel, comienza expresando su dolor en sus poemas. Este fue titulado como Trilce. De este modo, abriéndose y empezando a recordar cosas de su pasado, como su vida, su familia, hermanos y desamores, y por la misma situación que estaba pasando. Un año liberaron a Vallejo. Este, ya cansado de todo, decide irse a París por una vida mejor y sin pensarlo se fue, sin despedirse de su familia. Hasta que llegó a París el 13 de julio de 1923 y se estableció en dicha ciudad, hasta que fue expulsado en 1930 y vuelve nuevamente en febrero en 1932. Hasta que el 15 de abril de 1938 nuestro querido César Vallejo fallece. Después de haber conocido tantos lugares en París, Vallejo conoció a una joven de 18 años llamada Georgette. Ella era una estudiante y él era un simple poeta peruano. Al comprometerse él en esa, él quería salir y disfrutar todo esto, ¿no? Con Georgette. Pero la madre de esta era quien se interponía terriblemente a esta relación. Entonces no podía darse. Hasta en noviembre de 1928, cuando fallece esta
Y bueno, Vallejo al enterarse decide ir a buscarla. Y a primer instante Georgette se negó, ya que ella creía que no estaba preparada para empezar en esa relación. Entonces Vallejo tuvo que aceptarlo y tuvo que esperar un año para que Georgette pueda aceptarlo y esta relación se concrete. Ellos tuvieron una relación muy bonita hasta el día de su fallecimiento. Es hasta donde él la acompañó. Ella lo acompañó. Obviamente Georgette quedó terriblemente desconsolada y muy triste, ¿no? Hasta que después de eso, después de un año, Georgette decide sacar los poemas más bonitos que tenía de... ¿Pero qué tiene que ver lo hablado de antes con el tungsteno? ¿En qué parte de la vida de Vallejo pasa el tema de los mineros? La novela El tungsteno, esta fue publicada en Madrid luego de la muerte de Vallejo. Esto sucede gracias a su pareja Georgette. Asimismo, siendo la supervisora de la misma cuando fue editada para que éste se publique en Lima en 1967. Por otro lado, la importancia de esta novela fue que tiene una producción narrativa donde Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica desde su aparición. Además, tuvo una influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. ¿Cuál fue esa motivación para que Vallejo escoja su narrativa de las personas indígenas? Analizando, encontramos que Vallejo se inspiró en las personas indígenas, ya que él vivió todo esto en el lugar donde nació. Él se colocó en el lugar de las personas para saber cómo se sentían y poder así investigar. Por ello empezó a transmitir con muchos o algunos de sus poemas, obras, hasta incluso cuentos sobre la justicia. Asimismo, dejándonos un mensaje para que reflexionemos de alguna manera positiva como también negativa. Porque recordemos que todos tenemos distintos pensamientos, pero a pesar de ello, lo primordial es respetar y encontrar la igualdad e equidad entre todos nosotros. Finalmente, creemos que Vallejo desde pequeño ya era consciente de lo que estaba pasando en el pequeño pueblo donde vivía. Por ello, se destacó como un buen hombre entre todos, siendo valiente, inteligente y sobre todo perseverante en lo que quería lograr. César Vallejo, en su obra El tungsteno, nos muestra la explotación y la posición de las distintas clases sociales, pero nos invita a la liberación de esta explotación por medio de una lucha bien organizada. Una obra en la que nos muestra lo que precisamente fue la organización social en esos tiempos y que aún algunas cosas hoy en día se mantienen, principalmente en la sierra. La novela termina con una seria reflexión, análisis y toma de decisiones para luchar contra los abusos de la minera, que es lo más fundamental. Ya en el siglo XXI, en nuestro Perú o incluso en todo el mundo, se le denomina como discriminación o exclusión. Además, si aún sigue existiendo estos temas por diversos factores, hasta por la misma mentalidad tan cerrada o pequeña que existe en algunas personas, por las mismas costumbres, ideologías, pensamientos, pero principalmente por lo que se puede aprender o manifestándose desde casa. Por otra parte, retomando el tema con el de las personas indígenas, sufren hasta el momento y más que todo por la situación económica, ¿no? El color de piel, diferente educación, nivel social, entre muchos más. Por ende, es
importante cambiar estos niveles o diferencias que hay entre todos, para que vivamos siendo tolerantes, pero sobre todo empáticos. Hay que ponernos en el lugar de la otra persona, pero más que todo tener claro que todos estos conocimientos vienen desde casa. Lo aprendemos siempre desde casa, que es desde donde ahí todo inicia. Podemos concluir que todas, todos y todes merecemos tanto el respeto y empatía, a pesar de las diferencias que tengamos, ya sea con tipo de piel, los ideales, las costumbres, el lenguaje, tu tipo de orientación, etc. Aparte de eso, se tiene que primordial desde casa, o es importante enseñarlos desde casa, o hasta en las mismas educación que nos brinda las instituciones educativas, ya que nos brinda una educación durante muchos años, desde inicial hasta secundaria. Por otro lado, esta lectura nos ha identificado el valor de la justicia, ya que Vallejo buscaba para lograr que las personas indígenas sean tratadas como tal, y no siendo maltratados, excluidos, pero sobre todo esclavizados. Por último, queremos que nos respondan una pregunta en la cajita de comentarios, que sería de que ¿qué serían capaces de hacer para prevenir e evitar las situaciones de exclusión, discriminación y esclavización? Eso sería todo, espero que les haya gustado el video. También nos pueden dejar en los comentarios algunos mensajes constructivos para mejorar algunas cosillas, o si saben de información útil para nosotros, sería genial.